En la ciudad de Cedarwood, donde el restaurante local servía como centro de chismes y pasteles, el drama familiar de Julia con su suegra, Marlene, era tan familiar como los especiales del día. Julia, una maestra de escuela respetada por su justicia, se había enamorado de Tom durante una clase de literatura universitaria. Marlene, sin embargo, con su mirada de halcón y su lengua afilada, nunca se entusiasmó con ella. Simplemente no veo lo que ves en ella, Tom, solía decir Marlene con un tono de desaprobación. Tom, un desarrollador de software amante de la paz, siempre defendería a Julia. Ella es brillante, mamá. Y ella me hace feliz, respondía con una suavidad en sus ojos. La pequeña casa en Willow Lane había sido una vez una mezcla armoniosa de la tranquilidad de Tom y la naturaleza enérgica de Julia. Pero con Tom despegado y la comunicación esporádica, Julia a menudo se encontraba sola, navegando por los frentes fríos de Marlene que llegaban sin previo aviso. Un día, Marlene apareció sin previo aviso. Solo revisando a mi nieto, dijo, una declaración que sonaba más como un reclamo. Julia suspiró, preparándose. Lucas está muy bien, Marlene. Es un chico inteligente, se parece a su papá. HMPH, ya veremos eso. Él también necesita aprender de mi lado de la familia, replicó Marlene como si fuera una competencia. La relación entre Julia y Marlene se agrió aún más por un incidente con el café, donde la vajilla de la herencia de Marlene se rompió accidentalmente. De todos modos, nunca me gustó esa taza vieja, Julia había tratado de ignorarla. Esa taza vieja era un tesoro familiar, más valioso que cualquier cosa que pudieras entender, espetó Marlene, sus palabras como carámbanos en la cálida cocina. Lo siento, Marlene. Fue un accidente. Puedo tratar de encontrar un reemplazo, había ofrecido Julia, pero la mirada de Marlene podría haber congelado el café en su olla. El incidente se convirtió en un símbolo de su relación fracturada. Cuando Tom se fue a una misión en el extranjero, Julia prometió cerrar la brecha entre ella y Marlene por el bien de Lucas. Sin embargo, ella no podía haber sabido hasta dónde llegaría Marlene para probar un punto. Entonces, cuando la casa estaba sospechosamente silenciosa en un martes que comenzó como cualquier otro, la intuición de Julia gritó que algo andaba terriblemente mal. Su miedo fue confirmado por las escalofriantes palabras de Marlene en una llamada más tarde ese día. Le he quitado a Lucas 2 estados, cantó Marlene sobre la línea, robé a tu hijo como tú robaste el mío. La acusación fue un puñetazo en el estómago, pero Julia se mantuvo firme. Marlene, este no es uno de tus juegos. Trae a Lucas de vuelta ahora, exigió, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Oh, él está aprendiendo mucho de mí. Tal como quería con Tom, la risa de Marlene fue un sonido irregular que cortó profundamente. La mente de Julia se aceleró. Necesitaba mantener a Marlene hablando, averiguar dónde estaban, de alguna manera traer a su hijo de regreso sano y salvo. Pero mientras hablaban, una voz pequeña y valiente habló de fondo, cambiando el rumbo de su confrontación y trayendo un rayo de esperanza al corazón desesperado de Julia. Mamá, acabo de llamar a la policía. Fue Lucas, su dulce e inteligente hijo, quien usó las mismas lecciones que ella le había inculcado para burlar a Marlene. La llamada terminó abruptamente, pero en ese momento, Julia supo que los valores que le había enseñado a Lucas, coraje, rapidez de pensamiento, honestidad, se habían arraigado. Y en este lío enredado que Marlene había tejido, esos valores eran su salvavidas. La mañana de Julia comenzó como cualquier otra, con el alegre caos de preparar a Lucas para la escuela. Pero hoy, la casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que grita que algo anda mal. Revisó la habitación de Lucas, esperando verlo enredado en sus sábanas de Star Wars, pero la cama estaba vacía, intacta. Su corazón se enganchó. ¿Lucas? Ella gritó, su voz rebotó en las paredes, volviendo a ella sin respuesta. El silencio la carcomía, un marcado contraste con la banda sonora matutina habitual de la charla animada de Lucas sobre su última creación de Lego.
En la sala, encontró su mochila abandonada, su contenido derramado como un bodegón de las prisas de la mañana. Cogió el teléfono, con las manos temblorosas, y marcó el número de Marlene, el que se sabía de memoria, pero deseó no haberlo hecho. Marlene cogió el segundo anillo. ¿Disfrutas de la tranquilidad, Julia? Su voz era suave, demasiado suave. Marlene, ¿dónde está Lucas? ¿Qué has hecho? La voz de Julia era constante, pero por dentro, era una vorágine de miedo e ira. Oh, él está conmigo, a 2 estados de distancia. Considérelo una venganza, dijo Marlene, con las palabras maliciosas y frías. ¿Recuperación de la inversión? ¿Para qué? Marlene, él es un niño, no un peón en cualquier juego enfermizo que estés jugando. Los puños de Julia se apretaron, las uñas clavándose en las palmas de las manos. Marlene se rió entre dientes, un sonido desprovisto de calidez. Me quitaste a Tom, su atención, su lealtad. Ahora te he quitado algo precioso. Marlene, escúchame con mucha atención, la voz de Julia era firme, incluso dominante. Esto es secuestro. Es ilegal. Es una locura. Tráelo de vuelta ahora. Pero Marlene estaba decidida. No, creo que lo mantendré por un tiempo. Enséñele algunos valores familiares. La mente de Julia se aceleró con escenarios, planes para recuperar a su hijo. Aprovechó cada gramo de su fuerza para mantener el nivel de su voz. Marlene, esto no terminará bien para ti. Trae a Lucas a casa. Fue entonces cuando escuchó un ruido aleatorio, un sonido amortiguado, y luego la voz de Lucas, pequeña pero decidida, se filtró por el teléfono. Mamá, acabo de llamar a la policía. Hubo un jadeo, un ruido, y luego la línea se apagó. Las rodillas de Julia casi ceden con un cóctel de alivio y miedo, pero ella era maestra, planificadora, solucionadora de problemas. Rápidamente marcó el 911 para informar la situación, su voz nítida con detalles, la valentía de su hijo alimentando la suya propia. Se sentó en el sofá, agarrando la figura de acción de superhéroe favorita de Lucas y esperó a la caballería que esperaba que su hijo hubiera convocado. Pasaron los minutos, cada uno una eternidad, cada uno un testimonio de las lecciones que había inculcado en Lucas desde el principio. Honestidad. Integridad. Coraje. Y mientras esperaba noticias, una señal, el regreso de su hijo, Julia sabía que no importaba lo que Marlene pensara que había hecho, nunca podría llevarse realmente a Lucas. Porque los valores que Julia le había enseñado eran su escudo, su brújula y, como resultó, su faro de regreso a ella. El silencio que colgaba en la casa de Julia era opresivo, una presencia física envolviéndola como una espesa niebla. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número, cada tono resonaba siniestramente en el espacio vacío. Cuando la voz de Marlene crujió a través de la línea, el corazón de Julia martillaba tan fuerte que apenas podía escuchar la malicia goteando de las palabras de su suegra. Le he quitado a Lucas 2 estados, cantó Marlene, su voz revelando un toque de alegría maníaca. Robé a tu hijo como tú robaste el mío. Marlene, esto no es un juego. Este es mi hijo, nuestro hijo, de quien estás hablando, dijo Julia, con la voz entrecortada por el pánico controlado. Hubo una pausa en la línea, y Julia casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de Marlene. Él es mi nieto. Tengo derecho a pasar tiempo con él, replicó. ¿Secuestrándolo? La voz de Julia se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. ¿Cruzando fronteras estatales sin mi permiso? ¿Te escuchas a ti mismo? Escucho a una madre que no entiende el dolor de perder a su hijo por caprichos de otra persona, escupió Marlene, con la voz dura como el acero. Tom no está perdido. Está sirviendo a su país. Y lo que estás haciendo en este momento no es traerlo de regreso a ti, sino alejarlo más. Julia respondió, sus palabras afiladas como cuchillos.
Hubo silencio nuevamente, esta vez lleno de una verdad no dicha, un dolor compartido que ninguna de las dos mujeres quería reconocer. Entonces la voz de Lucas se abrió paso, pequeña pero firme, entrenada por los muchos juicios simulados que Julia había jugado con él, convirtiendo su sala de estar en una sala de audiencias para peluches y figuras de acción. Mamá, acabo de llamar a la policía. Por un momento, Julia se olvidó de respirar. Su pequeño hijo, su dulce e inteligente Lucas, había hecho lo que ella esperaba que él nunca tuviera que hacer, actuar según los simulacros de emergencia que habían practicado. ¿Lucas? Lucas, ¿estás bien? La voz de Julia era urgente, una mezcla de miedo y orgullo. Estoy bien, mamá. Hice lo que dijiste, como practicamos si alguna vez me sentía asustado o en problemas, respondió, su voz un faro de esperanza en la abrumadora oscuridad. Le enseñaste bien, dijo Marlene, su voz ahora mezclada con una mezcla de respeto y algo que sonaba a arrepentimiento. El pecho de Julia se hinchó de orgullo maternal. Sí, lo hice. Y él va a estar bien, pero Marlene, no puedo decir lo mismo de ti si no lo traes de vuelta ahora mismo. La línea hizo clic muerto, la decisión de Marlene tomada, dejando a Julia en una casa silenciosa que de repente pareció resonar con el fantasma de la risa de su hijo. Se arrodilló, con los pensamientos acelerados, pero de alguna manera, en medio del caos, encontró un grano de esperanza. Su hijo estaba ahí afuera, solo y asustado, pero era inteligente y valiente. Y tenía a la policía en camino. Aferrándose a ese pensamiento, Julia se puso de pie, estabilizó sus piernas temblorosas y se preparó para la espera más larga de su vida, para el momento en que pudiera sostener a Lucas en sus brazos nuevamente y decirle que todo iba a estar bien. Porque tenía que serlo. Ella no aceptaría ningún otro resultado. Julia caminaba por la sala de estar cuando sonó el timbre de la puerta, su timbre rompió el silencio que había envuelto su casa desde la llamada. Corrió hacia la puerta, esperando, rezando para que fuera Lucas. En cambio, encontró al oficial Daniels, una cara amable en el mar de su desesperación. «Señora Anderson, hemos localizado a tu hijo», dijo tan pronto como se abrió la puerta, sus palabras fueron un salvavidas arrojado a las turbulentas aguas del pánico de ella. «Oh, gracias a Dios. Él está a salvo. Es valiente, ese chico tuyo», intervino el oficial Daniels con un gesto de aprobación. Mantuvo la calma y nos dio todo lo que necesitábamos para encontrarlo. Las rodillas de Julia casi se doblaron de alivio y se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él? Lo tenemos en línea en este momento, le ofreció el oficial Daniels, extendiéndole su teléfono. Tomando el teléfono con la mano temblorosa, Julia escuchó el sonido más dulce que podía imaginar, la voz de Lucas. «Mamá». Recordé lo que dijiste sobre mantener la calma y encontrar un lugar seguro para pedir ayuda, habló Lucas, sus palabras se desvanecieron rápidamente. Julia contuvo las lágrimas. «Sí, cariño, estoy muy orgulloso de ti. Hiciste exactamente lo correcto. ¿Tú estás bien? ¿Estás herido?» «No, estoy bien, mamá. Me están cuidando muy bien», Lucas la tranquilizó, con la voz más firme de lo que sentía Julia. «Te lo responderemos tan pronto como podamos. Solo tenemos que resolver algunas cosas aquí», interrumpió la voz del oficial Daniels, profesional pero gentil. «Gracias, muchas gracias», dijo Julia, con la voz llena de gratitud. Ella le devolvió el teléfono al oficial Daniels, quien le dio una sonrisa comprensiva. «Nos encargaremos del papeleo y nos aseguraremos de que Marlene comprenda la gravedad de sus acciones». Julia asintió, su mente aún intentaba comprender el hecho de que Marlene, la mujer que había sido parte de sus vidas durante tanto tiempo, podía hacer algo tan impensable. Ella dijo que se llevó a Lucas porque yo le quité a Tom», confesó Julia, con las palabras cargadas de confusión y dolor. La expresión del oficial Daniels se endureció. «Eso no es excusa para poner en peligro a un niño.
Ella tendrá que responder por eso. Después de que el oficial Daniel se fue, Julia se sentó en el sofá, agarrando una almohada con fuerza. Se dejó sentir todo, el miedo, el alivio, la ira. Pero, sobre todo, sentía un inmenso orgullo por su hijo. Había recordado sus charlas, sus juegos de qué pasaría si, y había actuado tal como ellos habían practicado. Al mirar a su alrededor la casa que había construido, Julia se dio cuenta de que, si bien las paredes habían albergado una buena cantidad de discusiones y risas, hoy habían sido testigos de un testimonio del carácter de su hijo. Ella le había enseñado bien a Lucas, y por eso, él volvía con ella. Y cuando lo hacía, ella lo abrazaba un poco más fuerte, leía un cuento más antes de acostarse y reforzaba esas lecciones que lo habían salvado. Mientras esperaba a que Lucas regresara, Julia sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Avanzarían sabiendo que su vínculo era más fuerte que cualquier esquema o distancia que se interpusiera entre ellos. Y eso valía más que cualquier otra cosa en el mundo. En las silenciosas secuelas de la tormenta que Marlene había desatado, Julia se sentó a la mesa de la cocina, con los dedos envueltos firmemente alrededor de una taza de té virgen. El sonido del tic-tac del reloj llenó la habitación, contando los minutos hasta que Lucas entrara por la puerta. Sonó su teléfono, rompiendo el silencio. «Hola. Mamá». La voz de Lucas era música para sus oídos. «Lucas. Oh, muchacho, ¿estás bien?». La voz de Julia tembló con un cóctel de emociones. «Estoy bien, mamá. La policía es muy amable. Me dieron chocolate caliente y me dejaron jugar a este juego en su computadora mientras esperábamos», dijo Lucas, un indicio de su alegría habitual asomando. Julia soltó una risa temblorosa. «Solo tú podrías convertir una situación aterradora en una aventura. No puedo esperar a tenerte de vuelta en casa. Tenía que hacer algo para no tener miedo». Recordé lo que dijiste sobre valientes caballeros enfrentándose a dragones. La voz de Lucas era constante, pero Julia podía sentir el miedo subyacente que había superado valientemente. Sonó el timbre y la cabeza de Julia se quebró. «Cariño, creo que estás aquí. Resiste». Corrió hacia la puerta y allí estaba él, su pequeño caballero, parado valientemente junto al oficial Daniels, con una pequeña mochila colgada al hombro. «Lucas». Ella lo abrazó, abrazándolo tan fuerte que temía que nunca lo soltaría. «Hola, mamá. Sabía que me encontrarías», le susurró en el hombro. Julia se echó hacia atrás, mirándolo a los ojos. «Lo hiciste genial, Lucas. Pero nunca lo olvides, no se trata solo de ser valiente. Se trata de ser inteligente, y ambos lo fueron hoy. Acabo de hacer lo que me dijiste que hiciera». «Ya sabes, el plan de emergencia», dijo Lucas con una pequeña sonrisa. «Lucas nos contó cómo practicaste qué hacer en emergencias. Cómo interpretarías roles y hablarías sobre seguridad. Marcó la diferencia», agregó el oficial Daniels, con admiración clara en su voz. Julia sonrió entre lágrimas. «Fue solo un juego que jugamos. Nunca lo pensé». «Es más que un juego, señora Anderson. Es una lección que salva vidas», intervino el oficial Daniels. «Te sorprendería saber cuántos no piensan enseñar eso». «Gracias por traerlo a casa», dijo Julia, su gratitud evidente. «Ese es nuestro trabajo». Pero hoy, realmente fue Lucas quien salvó. El oficial Daniels se inclinó el sombrero, en un gesto de respeto, antes de darse la vuelta para irse. A medida que avanzaba la noche, la realidad de los eventos del día comenzó a calar en Julia. La voz de Marlene, una vez tan aguda y confiada por teléfono, ahora parecía distante, un eco desvanecido de una batalla perdida. «Mamá, ¿por qué hizo eso la abuela? ¿Hice algo mal?». La vocecita de Lucas rompió su ensoñación. Julia se arrodilló, tomando sus manos entre las de ella. «No, cariño. No hiciste nada malo. A veces los adultos cometen grandes errores.
Pero recuerde, siempre podemos elegir hacer lo correcto, incluso cuando otros no lo hacen. Mientras se sentaban juntas, Julia sabía que el camino por delante sería un desafío. Tendría que navegar por conversaciones difíciles con Lucas y discusiones legales sobre las acciones de Marlene. Pero por ahora, la victoria estaba en la sabiduría que le había impartido a su hijo y en su coraje para usarla. Vamos a dormir un poco, sugirió Julia, con la voz suave pero fuerte. Está bien, mamá. ¿Podemos leer una historia primero? Preguntó Lucas, la prueba no le robaba su rutina nocturna. Por supuesto, dijo Julia, mientras caminaban de la mano hacia su habitación. Esta noche, leamos sobre un caballero que engaña a un dragón. Mientras le leía a Lucas, con los párpados pesados por el cansancio, Julia sintió una sensación de paz. Hoy se habían enfrentado a un dragón y salieron victoriosos. La sabiduría que había compartido con su hijo había sido su armadura y escudo, y los protegería a pesar de lo que les deparara el futuro. La quietud de la noche envolvió a Julia y Lucas como un chal reconfortante mientras se sentaban en el sofá, con un libro ilustrado olvidado en la mesa de café. Los ojos de Julia estaban fijos en su hijo, que de alguna manera parecía más pequeño, un claro recordatorio de la inocencia que había sido amenazada. Mami, ¿por qué me llevó la abuela Marlene? ¿No nos ama? Los grandes ojos de Lucas, muy parecidos a los de Tom, buscaron respuestas en el rostro de Julia. Julia inhaló profundamente, considerando sus palabras. Lucas, la abuela nos ama, pero a veces el amor se enreda con otros sentimientos. Se sentía triste y extrañaba mucho a papá, y eso la hizo hacer algo muy malo. Pero eso no significa que no le importe. Lucas asintió, su comprensión iba mucho más allá de sus tiernos años. Papá se enojará con ella. Julia apretó su mano suavemente. Papá estará molesto, pero te ama mucho y siempre querrá que estés a salvo. Lucas pareció reflexionar sobre sus palabras, frunciendo el ceño. ¿La policía va a poner a la abuela en tiempo de espera? Julia se rió entre dientes, a pesar del peso de su corazón. Algo así, cariño. Ella tiene que hablar con algunas personas sobre lo que hizo y por qué estuvo mal. Hubo un silencio, lleno de los pensamientos tácitos de una madre que intentaba arreglar el mosaico del mundo de su hijo. La mente de Julia era un torbellino de emociones, todavía tambaleándose por las acciones de Marlene. Sin embargo, su principal preocupación era el bienestar de su pequeño hijo sentado a su lado. El timbre del teléfono atravesó el silencio. Julia respondió, con la voz cansada. Hola. Julia, soy Tom, fue la voz de su esposo, tensa pero decidida. Tom. Oh, Tom, he estado intentando localizarte. Algo ha pasado. Las palabras de Julia cayeron en un torrente. Lo sé, acabo de recibir información. Es Lucas. Está a salvo, está aquí conmigo. Tom, tu madre, ella es She. La voz de Julia se quebró. Tom exhaló bruscamente por el otro extremo. No puedo creer que ella llegara tan lejos. Es ella. Ha sido detenida por la policía. Va a haber una audiencia, respondió Julia, sintiendo que la frustración y la conmoción de Tom se hacían eco de la suya. Vuelvo a casa, Jules. Me han concedido permiso de emergencia. Estaré allí tan pronto como pueda, la voz de Tom era resuelta. Las orejas de Lucas se levantaron. ¿Es ese papá? ¿Puedo hablar con él? Julia le entregó el teléfono a Lucas, observando cómo una sonrisa se extendía por su rostro. Papi. Estoy bien. Mami y la policía me ayudaron. Estoy muy orgulloso de ti, amigo. Estaré allí pronto, ¿de acuerdo? Iremos a buscar helado, solo nosotros, prometió Tom. Está bien, papá. Te quiero. Cuando Julia recuperó el teléfono, la voz de Tom estaba llena de lágrimas sin derramar. Julia, dale las gracias de mi parte. Por ser tan valiente. Y gracias por ser la increíble madre que eres. Estaremos aquí,
esperándote, dijo Julia antes de colgar. Lucas bostezó, su aventura anterior lo alcanzó. Mami, tengo sueño. Julia lo recogió en sus brazos, sintiendo su calor, su vida, los latidos de su corazón, un bálsamo para el miedo y los frenéticos golpes en su propio pecho de temprano en el día. Vamos a meterte en la cama, murmuró ella, llevándolo a su habitación, cada paso una silenciosa declaración de su amor y su promesa de protegerlo de cualquier tormenta que se les presente. Mientras Lucas se dormía, acurrucado en la seguridad de su habitación, Julia observaba desde la puerta. Las pruebas del día habían sido desgarradoras, pero también habían reafirmado el vínculo inquebrantable entre ella y su hijo. La terrible experiencia le había demostrado el acero en su columna vertebral y el inmenso coraje en el corazón de Lucas. Ella había enfrentado la tempestad de Marlene y emergió más fuerte, con un hijo que reflejaba su resiliencia. El mañana traería sus desafíos, pero los enfrentarían juntos. Sin embargo, esta noche, Julia haría guardia sobre los sueños de su hijo, el centinela de su fuerza y amor compartidos.